Hace 65 años, un 28 de marzo, moría en la cárcel de Alicante Miguel Hernández. Hace 70 años publicaba el más emblemático libro de poemas de la Guerra Civil, Viento del Pueblo. Este libro de Ian Gibson, 4 poetas en guerra, recrea sus últimos años en una síntesis minuciosamente ejemplar. Toma Gibson como hilo conductor de su relato la figura del periodista Pablo Suero. Había nacido en Gijón en 1898 y era en Argentina redactor jefe de uno de los más importantes diarios de Buenos Aires, Noticias Gráficas. En diciembre de 1935 atraca en Las Palmas y durante los primeros meses de 1936 se entrevista con políticos y escritores. El resultado lo recoge en este raro libro, España levanta el puño, que se lee con la emoción de un viaje a una España a punto de empezar la guerra civil, pero en la que todavía era posible que no hubiera guerra civil. Cada uno de los 4 poetas a los que se refiere Ian Gibson tuvo su especial relación con la guerra. Lo único que tuvieron en común fue la fidelidad republicana de todos ellos. Juan Ramón Jiménez, tras el caos de los primeros días, marcha al exilio americano. A Federico García Lorca lo asesinan un mes después de comenzada la rebelión. Antonio Machado muere en Francia cuando todavía sigue la lucha. Miguel Hernández conoció la guerra y la cárcel tras la derrota. Lo que escribió entonces es una parte fundamental de su obra. Miguel Hernández exploró todos los registros de la poesía contemporánea, desde la irresponsable ingenuidad e infantil algarabía de la vanguardia hasta el hondo desengaño existencial. Fue lírico y épico, supo llorar la muerte de un hombre y el destino de un pueblo. Fue hímnico y elegíaco, cantó la vida en plenitud y en ausencia. Fue barroco y moderno, culto y popular, y nada de lo humano le fue ajeno. Como reza la dedicatoria a Vicente Alexandre de Viento del Pueblo, nació poeta entre todos los hombres y la vida le hizo poeta junto a todos los hombres. Otros libros recientes tienen como uno de los protagonistas a Miguel Hernández. De Rafael Alberti se ha reeditado El romancero general de la guerra española. En él está una buena muestra de los combativos romances de entonces, escritos por los poetas más conocidos y por milicianos a los que las circunstancias hicieron poetas. Por ejemplo, un para mí desconocido Félix V. Ramos canta así la finalmente imposible toma de Oviedo. Cesa en tu dolor, Asturias, contén, Asturias, tu llanto, que están tus hijos mejores en las crestas del Naranco, y en un anillo de hierro tienen a Oviedo encerrado. Alza soberbia tu frente, mira el futuro cercano, y aprieta con odio el puño que aplastará a los tiranos. De todos los poetas de entonces, conocidos y desconocidos, yo creo que Miguel Hernández fue el que mejor cantó, primero el entusiasmo de la guerra revolucionaria, cuando todavía se creía que se podía vencer, y luego el desaliento de la derrota que se avecinaba. Sus poemas no solo se leían en el frente, también se recitaban y se cantaban. Las puertas son del cielo, las puertas de Madrid, cerradas por el pueblo, nadie las puede abrir. La mayoría de esos poemas se publicaron en las abundantes revistas aparecidas durante la guerra, sobre todo en el bando republicano, aunque también hubo algunas en el bando nacional. Esas revistas ahora están reunidas en una exposición en el Reina Sofía, exposición que va acompañada de un espléndido catálogo, Revistas y Guerra. El poema más famoso de Miguel Hernández, Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, apareció, por ejemplo, en el periódico del Frente Extremeño. A mí lo que más me ha impresionado del libro de Ian Gibson es la respuesta que da el padre de Miguel Hernández cuando le comunican la muerte de su hijo. Él se lo había buscado. Pocos poetas españoles tuvieron un destino más difícil que el de Miguel Hernández. Cierto que él acentuó un poco la pobreza de sus orígenes, algo que le sirvió para promocionarse en sus primeros momentos en los periódicos como poeta pastor. Pero lo cierto es que estudió a los 14 años en un buen colegio religioso, algo no frecuente en su tiempo, y que luego tuvo amigos como Ramón Sigé, que le prestaron libros, que le ayudaron y que hicieron que cuando publica sus primeros poemas a los 20 años ya no sea un autodidacta que imita a Gabriel y Galán, sino un poeta que conoce muy bien las nuevas tendencias vanguardistas y que está a la altura de cualquier otro poeta de su tiempo. Los últimos años de Miguel Hernández son especialmente trágicos. En el desconcierto de los primeros días de la posguerra es detenido y puesto en libertad más de una vez. Parece que el nuevo régimen juega con él como el gato con el ratón, o que el destino quiere darle una oportunidad. Va de acá para allá, entra en Portugal.
El reloj que le regaló Vicente Aleixandre en su boda levanta sospechas. Es devuelto a España. Finalmente toma la peor de las opciones, volver a Orihuela. En Orihuela no encontró la seguridad del hogar, sino la denuncia de quien le conocía bien y la prisión in misericordia en el seminario. Hoy el amor es muerte y el hombre acecha al hombre, debió pensar ante el incomprensible abandono de su propio padre. Miguel Hernández tenía amigos influyentes en el lado franquista. Ellos fueron, sin duda, quienes le liberaron del pelotón de ejecución, pero no fueron capaces de sacarle de la cárcel y llevarle a un sanatorio antes de que la enfermedad acabara con él. Entre esos amigos y favorecedores destaca el canónigo Luis Almarcha, que pagó la edición del primer libro de Miguel Hernández, Perito en Lunas, y que tras la guerra era procurador en Cortes y uno de los prohombres del franquismo. Luego sería durante muchos años obispo de León. La verdad es que Almarcha podía hacerlo todo por Miguel, sacarlo del reformatorio de Alicante y enviarlo a un sanatorio. Incluso podía lograr que le concedieran el indulto, pero ponía a cambio sus condiciones: arrepentimiento, adhesión al nuevo orden, inmediato matrimonio religioso con Josefina. Miguel Hernández solo aceptó esto último cuando ya vio inminente su muerte, para proteger más que nada los derechos del hijo que se iba a quedar sin padre. «Cuánto penar para morirse uno», escribió antes de conocer su agonía carcelaria, una tragedia personal que fue el símbolo de un encierro colectivo y la derrota de todo un pueblo. Como la verdad de su poesía es la de cualquier hombre que hoy sangra por una de las tres heridas: la de la vida, la de la muerte, la del amor.